Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Continuamos con la programación local en el 89.8 de su FM y también retransmitiendo en directo en elfarodeceuta.es, la página web del periódico El Faro de Ceuta, así como en redes sociales en nuestra cuenta en Facebook, donde en estos momentos va a dar comienzo la tertulia, el espacio de debate de la segunda hora de La Voz del Faro, que tenemos los lunes, miércoles y viernes. Para comentar el tema que hoy vamos a tratar, tenemos con nosotros a Jesús Carretero, politólogo. Muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, casi ya buenas tardes, pero efectivamente, como todavía no hemos ido a comer, serán buenos días. Pues Jesús, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que está de candente actualidad, porque es esos daños colaterales que, pongámoslo una posibilidad, porque tampoco tiene por qué ser así, aunque todas las sospechas conducen a ese camino, y es que va a tener la remodelación de Gran Vía, calle Jáudenes y Plaza de África. Va a suponer una serie de daños colaterales, pues no solamente a los vecinos, sino también a los negocios que están establecidos sobre todo en Gran Vía. Y tú, como vecino de la zona, ya que vives en el Parador La Muralla, pues te hemos invitado también porque nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre este proyecto. Bueno, la primera opinión que tengo es que has tocado el tema candente precisamente en estos días, y por ello, antes de nada, felicidades, porque ya hace varios días, yo que paso por ahí todos los días, 14 veces, pues me encontraba con un señor que tiene un establecimiento, no voy a citar el nombre de momento, y eso, y me decía, hombre, tocan todas las cosas y esto no lo tocan. Pues efectivamente, tú lo has tocado. Y ya a tu pregunta tengo que decir que todas las obras faraónicas, y esa es una obra faraónica, como otras muchas que se han hecho en Ceuta, implica siempre que no todo el mundo esté de acuerdo. A mí particularmente, que la Gran Vía y toda Ceuta esté lo mejor presentada posible, me parece muy bien. Ahora bien, hay que tener en cuenta eso que has anotado tú, los daños colaterales, porque en la Gran Vía no olvidemos que hay muchas personas que tienen establecimientos, pero los locales no son propios, son locales alquilados, y ahí ¿qué es lo que va a pasar? Desde luego hay mucha inquietud, y me supongo que más de uno de los comerciantes de todo tipo que hay en la Gran Vía estarán haciendo cuentas, y desde luego la multiplicación de los panes y los peces no les va a salir. Más o menos has tenido oportunidad de ver el proyecto, o al menos sí, pero el resultado de cómo pretende la ciudad autónoma que sea el resultado final. Efectivamente, pero una cosa es verlo en imágenes y otra cosa es verlo luego en el día a día y lo que va a traer consigo. Y ya aprovecharía para decir que, ojo, por lo menos luego en cuanto a la circulación, que intenten que no fastidie personalmente más a un grupo que a otro, no pase como pasó pues cuando se cambió la circulación, por ejemplo, por la puerta del hotel, que no sé si os dais cuenta que va todo el tráfico pesado pasando por la misma puerta del Parador Hotel La Muralla, y además a contramano. Esto implica que hay camiones cargados, camiones grandes cargados, que pasan a no más de 10 o 12 metros de algunas de las habitaciones. Y eso fue por un capricho de cierto señor que afortunadamente creo que ya no pertenece a los organismos oficiales de la ciudad. Precisamente el tema del cambio de la circulación en la zona, tanto en la Plaza de África como también en los aledaños, es uno de los argumentos que Caballas, la coalición, esgrime, pues para haber solicitado esta misma mañana, que ha acudido a los juzgados, esgrime precisamente que como medida cautelar pues se suspenda la obra hasta que finalmente los tribunales resuelvan sobre este asunto. Vamos a ver, yo estoy convencido de que Caballas, en teoría, otra cosa es en la práctica, apuntará cosas muy interesantes. Ahora bien, si la obra está hasta que resuelvan, no se empieza hasta que resuelvan los tribunales, pues los tribunales en este país suelen ser lentos, y entonces a lo mejor cuando llegara esa resolución final han cambiado las estructuras de la ciudad y han cambiado incluso a lo mejor los que están ahora en el ayuntamiento, incluido Caballas.
Habrá que ver qué es lo que ocurre. Y has apuntado claro, personas que tienen allí establecimientos, que tienen comercios. Y ahora a continuación, en breve, vamos a tener con nosotros, hablando aquí en COPE Ceuta y también para el faro de Ceuta.es, lo vamos a tener a través del teléfono, a Daniel Palenzuela, que él es propietario del Mesón Pedros, que además se encuentra, él tiene la terraza en la plaza Menahem Gabizón. Menahem Gabizón, para ser más exacto, es el nombre concreto de la plaza, y él mismo nos va a contar, bueno, pues qué información es de la que dispone acerca de la reforma y cuáles son los plazos que le han informado, que le han trasladado, que en los que se va a desarrollar las actuaciones allí en esa zona. Es que todo eso, repito que a mí no me parece mal ni bien, sino ni medio pensionista el que se haga una obra faraónica, porque esa es una obra faraónica, en Ceuta o en mi pueblo. Ahora, lo que sí hay que ver, todos los pros y los contras que eso tiene. Y yo estoy convencido, y lo sé además, que hay muchas personas que tienen establecimientos y que van viviendo, no con lujo, pero viviendo o aceptablemente bien, y que ahora es que van a ser, creo que 14 meses. En esos 14 meses, pues uno que tenga que estar pagando unos impuestos, uno que tiene que pagar la renta, uno que tiene que pagar los seguros y todo, pues ya te digo, vamos, aunque volviera Cristo, la multiplicación de los panes y los peces no le iban a servir de nada, ¿eh? Como los compañeros todavía no han tenido la posibilidad de contactar con este empresario, con Daniel Palenzuela, propietario del Mesón Pedros en la plaza Menahem Gabizón, creo que lo que sí tenemos disponible, ya que los compañeros han ido hasta la puerta de los juzgados para tomar declaraciones in situ de la formación política que acabamos de hablar, de Caballas, creo que los compañeros ya tienen de realización, ya tienen preparado el vídeo y podemos verlo, y en el caso de los oyentes del 89.8 de su FM, pues pueden escuchar qué es lo que ha ocurrido esta mañana con este asunto. Hacemos un llamamiento a la justicia para que se tome interés en esta cuestión. Nosotros entendemos la dificultad, la justicia está colapsada, son muchos los casos, es difícil, hay pocos medios, pero nos parece importante porque la ciudad se juega mucho en esto, a nosotros nos lo parece al menos, ¿no? Las consecuencias de que la obra se vaya consolidando por la vía de los hechos serían irreversibles y la suspensión cautelar abriría un periodo de reflexión sobre lo que está sucediendo. Esta obra, que ya de por sí es un despropósito económico, porque consideramos que no se pueden gastar 8 millones de euros en la Gran Vía, ya que no presenta las necesidades para ese importe de tanta envergadura, teniendo en cuenta sobre todo las necesidades que hay en el conjunto de la ciudad, sobre todo en las barriadas de la periferia. Esta obra pues vulnera claramente lo que plantea el Plan General de Ordenación Urbana en cuanto a la peatonalización de determinadas calles, que no están previstas las que se contemplan en el proyecto de la obra, en cuanto es referido también al cambio de tráfico, que exige necesariamente una exposición pública que también se ha saltado a la torera el gobierno del Partido Popular, y efectivamente pues al no respetarse las normas consideramos que para evitar no solamente una ilegalidad sino también un dispendio económico era necesario que la justicia se pronunciara. Aquí vamos cortado con uno allí. Solicitamos la paralización inmediata como medida cautelar de la obra, veremos qué decide el juzgado, y también vamos a solicitar como pruebas, entre otras cosas, la declaración testifical del arquitecto municipal, que creemos que debe informar en el sentido de si esta obra requiere o no requiere exposición pública. El Partido Popular pretende hacer su campaña electoral financiada con los fondos públicos, saltándose la legalidad, perjudicando a la ciudadanía, secuestrando un derecho irrenunciable que es el de los ciudadanos a poder opinar sobre todo aquello que tiene relación con materia urbanística y que es un principio consolidado en nuestra legislación. Y además de todas estas cosas, por si fuera poco, haciéndolo de manera ilegal y en muchos casos yo diría que fraudulenta, ¿no? Pues lo comentaban tanto Mohamed Ali como Juan Luis Aróstegui. Jesús,
la obra se consolida por la vía de los hechos, porque no se ha llevado a exposición pública, y lo que han pedido esta mañana los juzgados ha sido la paralización inmediata de la obra como medida cautelar. Entonces Caballas termina, como ya anunció, judicializando la obra de la Gran Vía. No me extraña nada en Caballas, porque de esta forma va a tener el momento de gloria que generalmente busca en cada una de sus acciones. Y eso, de todas formas, Mohamed Ali ha dicho que va a costar 8 millones, sí, que serán 8 o 9, y eso. Pero sin embargo se olvida de que hay en algunas otras zonas que se han gastado en los últimos años mucho dinero y eso, y no se ha visto nada. Esto es, la exposición de Mohamed Ali me parece un poco algo así como el caso de Satán increpando al pecado. Pues Jesús, como anunciábamos hace unos minutos, tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Palenzuela, él es propietario del Mesón Pedros en la plaza Menahem Gavizón. Pues no lo tenemos ahora mismo. Bueno, volverá, porque seguro. Las líneas telefónicas es lo que tienen, pero afortunadamente el teléfono ahora es mucho mejor que cuando yo hice la primera comunión. ¿Qué ocurre, Jesús? Que en el horario en el que nosotros emitimos en directo esta tertulia, al tratarse todo forman parte del gremio de la hostelería, tienen comercio y tal, esta hora es fundamental para digámoslo así, la buena marcha de sus cuentas. Hombre, naturalmente. Tú fíjate, en un mesón que están ahora empezando a comer o están empezando a dar las comidas, pues naturalmente lo primero, y vamos a coger algo porque a lo mejor la semana próxima, si hay obras, ya tenemos un poco menos. Me parece totalmente normal. No solamente se han pronunciado sobre este asunto de la Gran Vía en las últimas horas Caballas, que es quien ha denunciado este asunto, sino que también ayer en concreto la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kisi Chandiramani, pues se le preguntó a los periodistas que fueron a cubrir un acto con motivo de un minuto de silencio por en homenaje a la última víctima de la violencia de género. Le preguntaron por qué los hosteleros en concreto, quienes tienen terraza y tienen establecimientos de hostelería ahí está. En Gran Vía, ellos a través de los medios de comunicación propusieron una exención de tasas, una exención de que queden exentos de pagar ciertas tasas municipales durante un tiempo. Este tiempo, por esos 14 meses, me supongo. Para resarcirse un poco pues de las pérdidas que puedan derivarse de las obras. ¿Y qué dice? Pues los compañeros de realización, Cristian Marfil tiene preparado pues estas declaraciones de la consejera Kisi Chandiramani. Vamos a ver, porque los políticos cuando están así, según vaya el agua para su regadera o para la del contrario. Una reunión a nivel servicios tributarios de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ver qué tasas son las que efectivamente ellos quieren detraerse o que se les produzca una exención durante el tiempo que dure la obra, ver qué capacidad normativa tenemos para hacerlo. Habría que estudiar un poco. Yo creo que ellos deberían de presentar de forma oficial esta solicitud que Pues sí, lo que comenta es que en todo caso correspondería a servicios tributarios, es a quien correspondería mantener la reunión. Y ya empezamos a pasar de uno al otro. Pero a la hora de pagar, cuando tienen que pagar los impuestos, ahí directamente a la caja. No sé, no acabo de comprender muy bien, pero... Lo que comenta ella también es que, también lanzaron esta propuesta, la lanzan los hosteleros sin concretar qué tipo de tasas en las que ellos pretenden, digámoslo así, pues recibir cierta compensación o recibir cierta deducción a la hora de tener que pagar a las arcas municipales. Sí, pero lo que suele ocurrir en estos casos es que no llegan a un acuerdo porque cada uno mira sus intereses propios única y exclusivamente y no los del vecino. Como la terraza tuya es más grande, bueno, pues ahora te vas a fastidiar tú un poco, aunque yo me fastidie un poco menos. Y si no llegan a un acuerdo total por algún organismo, parece que la Cámara de Comercio también está ahí, vamos a ver si se deja ver en algo. Eso sería interesante, llegar a un acuerdo y llegar a unas conclusiones, y creo que podrían entenderse con reducción de impuestos o con lo que fuera, que yo no soy un experto en esas cuestiones, pero esto que va a quedar posiblemente esa Gran Vía muy bonita, lo que no sé si será más atractiva para el turismo, que todavía no lo he visto llegar después de Fitur, pero bueno, quedará perfecto y ojalá estuviera toda Ceuta pues en las mejores condiciones posibles, pero
que no fastidie a unos y mucho más que a otros, o que a unos les fastidie y a los otros no les beneficie. Has mencionado precisamente a la Cámara de Comercio, que fue el organismo que auspició el otro día una reunión entre la dirección de la obra y, por otra parte, los hosteleros, que precisamente ahí también se abre una brecha, porque ahora parece como que los hosteleros sí piden esa exención de tasas, pero hay otros negocios que están allí que no se dedican a la hostelería, pero igualmente se van a ver perjudicados. Pues claro que se van a ver perjudicados, porque ten en cuenta que la Gran Vía, a pesar de estar hasta ahora bien, y a partir de ahora, si es que hacen esa obra, muchísimo mejor, pero no es el lugar donde más personas van a los establecimientos, ni a comer, ni a comprar, no sé, unas gafas, sino hay otras zonas que tienen mucha más afluencia de personal, y si a esos que no tienen mucha afluencia de personal les quitas ahora o les restas el 40 o el 60%, pues fíjate cómo van a estar. Y además de que los establecimientos de esa zona son mucho más caros que en algunas otras. Pues en unos minutos vamos a tener aquí al secretario general de la Cámara de Comercio, a Joaquín Mollinedo, así que también nos podrá aclarar. A ver por dónde van a ir. Exactamente, y también, ya que ha dejado la consejera de Hacienda, ha dejado la puerta abierta a esa reunión con servicios tributarios, pues bueno, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser el siguiente movimiento de la Cámara de Comercio? Y si va a canalizar pues esa solicitud que planteaban. Sí, planteárselo de alguna manera y darle alguna solución, porque efectivamente, y tengo que repetir, la obra puede ser extraordinaria, y eso, pero las consecuencias hasta que eso esté funcionando, pues para algunas personas puede ser de casi tener que cerrar un establecimiento y buscarse la vida por otra parte. Hemos perdido la llamada a Daniel Palenzuela, el propietario del Mesón Pedros. Efectivamente, él ya no lo vaticinaba, que claro, a partir de esta hora es crucial para estos negocios. Sí, aquello se pone, la terraza se pone llena de gente. Quizá hoy, pues no sé si con este frío habrá tanta gente, pero dentro seguro que les acomoda igualmente. Mira, a esta hora, incluso con frío, te puedo decir que incluso las terrazas de mi pueblo, que esta mañana había bastante nieve, me decían por allí, pues seguramente que tiene su clientela. Y aquí, que no hay nieve, afortunadamente, o por lo menos a mí no me gusta pisarla, pues para un restaurante o el Mesón Pedro, pues naturalmente tiene que estar ahí, porque el rato se pasa enseguida y a las 5 de la tarde luego no hay nadie. Pues como hemos comentado, tenemos al otro lado del teléfono a Joaquín Mollinedo, el secretario general de la Cámara de Comercio. Muy buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sabemos que está muy ocupado. Hoy, además, es un tema que también sobre el que te preguntaré a continuación, pero en primer lugar nos gustaría pues saber un poco más sobre esa propuesta de los hosteleros sobre quedar exentos de pagar ciertas tasas, y que, bueno, la Cámara de Comercio, al haber auspiciado ese encuentro con la dirección de la obra, entiendo que ahora que ha dejado la consejera Kisi Chandiramani la puerta abierta a esa posibilidad, reunirse con servicios tributarios, sois vosotros como Cámara de Comercio quienes vais a tratar de canalizar la propuesta de los hosteleros. Bueno, de los hosteleros y de los comerciantes también. Bueno, la verdad es que la reunión que se realizó en la Cámara de Comercio el otro día fue a propuesta de una serie de empresarios, es decir, que nos comentaron la necesidad de conocer por parte de la dirección de obra pues cuáles eran las fases que se esperaban que iban a realizar, cuándo iban a comenzar, qué fase iban a aplicar, cuándo estarían disponibles, cuándo iban a vallar, y bueno, toda relación a todos los aspectos que podían tener una incidencia directa en lo que es la relación de su actividad económica. Una vez que tuvimos la reunión, pues la verdad es que muchos empresarios nos solicitaron que intentáramos conseguir algunos beneficios, porque es verdad que durante 14 meses como mínimo que la de la obra, muchos de esos comercios o muchos de esos restaurantes o bares, pues su actividad económica se va a ver directamente afectada y en muchos casos mermada. Nosotros quedamos en que nos iban a dar, quedamos en que vamos a poner a disposición de los empresarios, de que tanto la Cámara como la Confederación pues vamos a recibir una documentación, una información que nos tiene que proporcionar los empresarios, y a raíz de ahí pues ya definitivamente nosotros nos moveremos a reuniones de la ciudad, pues ya sea con servicios tributarios o con Fomento, o ya con quien nos corresponde ya luego en la ciudad, para intentar conseguir que se palíe lo menos posible el impacto en esos comercios, claro, y en esos comercios y en esos bares. Sobre todo lo que quizás nos genere un poco más de duda es sobre a qué tasa se referían los hosteleros y los comerciantes.
Por ejemplo, los hoteleros se refieren, por ejemplo, a las terrazas que se pagan, que las terrazas que van a pagar y que en muchos casos con el tema del vallado o con el ruido es que no se van a utilizar. Entonces, claro, ejemplo, sí, por supuesto. tasas, ¿no? Y entonces tendríamos que ver, bueno, y también otros impuestos que en otras ciudades, pues cuando ocurre este tipo de obras, pues normalmente pues la ciudad pues intenta pues paliarlo, ¿no? Desde IBI o de muchas cosas, ¿no? Entonces, pero vamos a ver también la documentación y el impacto económico que puede generar esa obra en Gran Vía, y en función de eso pues ya veremos las medidas que podemos tomando, ¿no? Claro, al principio daba la impresión, Joaquín, que se abría una brecha, ¿no?, entre los hosteleros y el resto de comerciantes. No, realmente vosotros vais a asesorar y vais a recoger todos los datos de todos los empresarios de la zona, independientemente de la actividad que tengan. Sí, claro, aquí no estamos hablando solamente de hostelería, por eso lo he dicho antes del comercio. Estamos hablando de todo el sector empresarial que desarrolla su actividad tanto en Gran Vía como en Jaúdene. De acuerdo. Ya sea comercio o sea hostelería. Y más o menos, ¿qué información sobre esas fases que nos comentaba de la obra os dio la dirección de la obra en la reunión del lunes? El tema es que precisamente hemos quedado en otra reunión porque todavía no tienen información exacta por parte de la empresa adjudicataria de cuál era la temporalidad de las distintas fases de la obra. Ellos explicaron un poquito cómo van a realizarlo, que van a intentar hacerlo con el menor impacto posible. Había muy buena predisposición por parte del equipo técnico, la verdad, de informar, de que a medida que se vayan pudiendo recesionar parte de la obra, pues ir recesionando para ir liberando espacio y que se pudiera ejercer la actividad económica adecuadamente, pero que es la temporalidad concreta, pues nos han citado una reunión ya muy próxima, cuando la empresa ya adjudicataria pues les diga exactamente la temporalidad que va a tener a cada fase, que no la disponen todavía. Joaquín, además la pregunta que te he comentado, que lo dejaba para el final de tu intervención aquí en La Voz del Faro, en COPE Ceuta y en el farodeceuta.es, es que estáis inmersos en el proceso de las elecciones en la Cámara de Comercio, y eso te tiene bastante ocupado. Sí, efectivamente. Ya, es decir, de hecho ayer acabó el plazo de presentación de candidatura a la Cámara de Comercio y bueno, pues ahora ya queda la Junta Electoral la que tiene que decidir, ya tiene que hacer la proclamación de candidatos y la proclamación en este caso, como solamente ha habido una candidatura, pues lo lógico, lo normal es que la proclamación ya no va a haber, que no haya elecciones y proclamación directamente ya de los miembros del Pleno. Pues Joaquín, nosotros muy agradecidos, además sabemos que ha interrumpido una reunión para atendernos, así que muy agradecidos por haber participado. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, esperamos poderte tener aquí la próxima vez físicamente, aquí en los estudios de COPE Ceuta y del Faro de Ceuta. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Joaquín. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Estas han sido las declaraciones de Joaquín Mollinedo, secretario general de la Cámara de Comercio, que bueno, nos comentan lo que nos han dicho ya también otros comerciantes. Claro, pero puedes llegar hasta donde puedes llegar. Esto, aquí soluciones definitivas no las va a poder dar absolutamente nadie. Todo es especulaciones, se puede llegar hasta aquí, se va a llegar hasta aquí, pero cuando empiece la obra, pues seguramente que todas esas opiniones quedan desplazadas y además bastante. Yo, por ejemplo, me quedo con un par de afirmaciones que ha hecho el secretario general de la Cámara de Comercio, y es que aún no hay información por parte de Traxa, que es la empresa que se va a encargar de estos trabajos, y claro, les emplaza a una próxima reunión que ha comentado que va a ser muy próxima, pero ya han empezado los trabajos y todavía no se sabe. Es que ahí está la cuestión. Los trabajos están empezando. Parece que la próxima semana va a estar ya vallado o parte de ello, y todavía no sé qué cosas raras quedan por ahí que no sale todo a la luz pública, y se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, y no sé. Hay algo que todavía no cuadra. Y ahora, con la denuncia de esta mañana de Caballas, pues vamos a ver si todos los proyectos para empezar ya no se retrasan. Habrá, de hecho, tanto aquí en COPE Ceuta como el Faro de Ceuta, en su edición impresa y en su edición digital, irá dando cuenta de todos esos avances. Regresando a las declaraciones de Mollinedo, el secretario general de la Cámara de Comercio, él también ha hablado, le hemos preguntado por el tema de qué tasas. Se pide que, cierta rebaja a la hora de pagar esa tasa, pero ¿qué tasas?
claro, ha hablado desde la tasa de terrazas. Es que las terrazas, yo no sé, parece que en Ceuta es el problema más grande que hay dentro de los establecimientos públicos, y no solamente ahora ahí en la Gran Vía, sino en toda Ceuta. A ver si de una vez por todas ya llegan a unos acuerdos, porque el que en todas las partes haya disconformidad por parte de los hosteleros es que a lo mejor hay unas tasas que son excesivamente grandes. Pues ha comentado eso, no solamente, digámoslo así, esa defensa que va a hacer de la clase empresarial de Gran Vía y aledaño, no solamente se va a ceñir a los hosteleros, sino también al resto de comerciantes. Y tenemos al otro lado del teléfono precisamente a un representante pues de este sector, del sector que no tiene nada que ver con la hostelería, sino que desarrolla otra actividad económica. Él es Antonio León Martín, de Antonio León Floristería. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Ahora mismo acabamos de hablar con Joaquín Mollinedo, él es secretario general de la Cámara de Comercio, y nos comenta que todavía no se sabe nada en cuanto a plazos, porque Traxa no ha dado información aún al respecto y que están pendientes de una nueva reunión. Antonio, ¿vosotros qué sabéis? ¿Cuándo van a comenzar las obras en vuestro lado de la Gran Vía, que junto al próximo a donde se encuentra, en la misma acera donde se encuentra el Hotel Puerta de África? ¿Sabéis algo? ¿Sabéis cuándo van a comenzar las actuaciones? Nosotros no sabemos nada, puesto que a nosotros creo que somos un sector importante de aquí de la Gran Vía, de los comercios, se tenían que haber reunido, haber llegado, no sé, a unos acuerdos de cómo se va a actuar esto, cómo vamos a hacer a la hora de traer la mercancía, no sé. Aquí nosotros nos tienen sin saber nada, ni cuándo empieza la obra, ni cuándo termina, ni cómo se va a ir efectuando las obras. O sea, esto es, no sé. Por ejemplo, el otro día estuvo aquí precisamente en nuestros estudios, aquí en Cope Ceuta, en el Faro Televisión, estuvo Nordin Mehdi, que es el propietario de la cafetería Alambre, y nos comentaba, oye, pues que él tiene varios empleados allí para atender la terraza, atender las mesas, servir y tal, y bueno, que claro, que les puede dar un mes de vacaciones, pero no le puede dar más tiempo porque, claro, pues si no, pues eso, aparte de que contraviene sus intereses económicos, pues a lo mejor no sé si se vería abocado a tomar algún tipo de decisión más drástica y tal. En tu caso, en el caso de la floristería, ¿tú cómo piensas o cómo adelantas, porque claro, todavía no ha ocurrido, pero cómo adelantas que puede afectarte? Hombre, afectarme va a afectar y bastante, puesto que a la hora, por ejemplo, hay personas que son muy cómodas, digamos, vienen aquí en el coche para un momento y compran lo que sea y se van. Entonces, al tener el tráfico cerrado, pues lógicamente eso me va a influir bastante. Luego también la tienda es todo, como yo digo, visual. ¿Qué pasa? Yo saco flores a la calle y las plantas a la calle. Al no poder sacar nada a la calle, lógicamente las ventas van a menguar bastante. Sí, claro. Entonces, que al no tener ese escaparate de cara a la calle, pues no llama la atención, porque a lo mejor no reparas, y hay mucha gente que también pica en comprar flores para tener un detalle, pues porque pasa por la Gran Vía y se fija en el expositor que tienes. Claro, efectivamente. Es que eso es una cosa primordial. Entonces, pues claro, esto es, no sé, ¿cómo vamos a salir de eso? También me gustaría preguntarte, de hecho la Cámara de Comercio nos lo ha confirmado aquí en directo en esta primera hora de La Voz del Faro, no solamente va a pelear, por decirlo así coloquialmente, va a pelear porque esa exención de tasas, es decir, que los empresarios de la zona afectada por las obras quedéis libres de tener que pagar determinadas tasas, no solamente en cuanto a la hostelería, sino que también os comprendería al resto de actividades económicas que se desarrollan en la avenida. ¿Vosotros pensáis que eso servirá para paliar el perjuicio que os pueda ocasionar este proyecto? Hombre, vamos a ver, a paliar no sé hasta qué punto puede llegar eso a que no sea tal el impacto tan grande. Esto lo suyo sería, si esta obra va a ser de tal envergadura, pues vamos a ver, la solución sería que en vez de en 14 meses como está previsto la obra, pues si van a meter 50 operarios para hacer la obra, que metieran así y se quedara la obra en la mitad de tiempo o menos posible. Lo que no puede ser que esta obra dure esa barbaridad de tiempo, claro, que esto va a influir en muchos comercios.
Claro, yo entiendo que Antonio, tu apuesta es porque haya mayor número de operarios, mayor número de obreros para que tarden en la mitad del tiempo y por lo tanto se reduzca así el impacto que pueda tener sobre los establecimientos. Hombre, claro, es que esto si no es que más de un comercio va a tener que cerrar, porque ya por sí la Gran Vía no es una zona comercial buena, porque la Gran Vía está un poco muerta. Entonces, si a esto le metemos que vamos a tener aquí 14 meses, esto aquí cerrado, pues ya me dirá usted. De acuerdo. Pues Antonio León Martín, de Antonio Ese es mi León nombre, Floristería. León Florista, eso es. Muchísimas gracias por habernos atendido. Además, creo que es una circunstancia que ha comentado antes Jesús Carretero, que es colaborador de COPE Ceuta, que se encuentra aquí ahora mismo también en los estudios. También se da la circunstancia de que quienes están alquilados, claro, van a pagar, además van a tener ese gasto adicional del alquiler por el lugar en el que tienen su negocio. Claro, efectivamente. Eso es el dueño del local, bueno, eso ya hemos estado comentando aquí algunos comercios que tenemos alquilados, que trataremos de llegar a un acuerdo con los dueños de los locales, para ver si nos hacen una pequeña rebaja o a ver cómo podemos llevar esto lo mejor posible entre todos. Le voy a dar paso a Jesús por si te quiere hacer alguna apreciación. Sí, hola Antonio, buenas tardes. Desde luego veo que lo tienes tremendamente claro. Tus manifestaciones son un claro caso de la sensatez y de conocer el terreno que estás pisando. Y efectivamente, en un negocio como el tuyo, que tiene que ser mucho de la puerta abierta y no constante, y de esa forma entrará la gente. Estoy convencido de lo que acabas de decir y sobre todo, ojo, porque los que tienen o tenéis, no sé si tu establecimiento es tuyo propio, el local o no, los que tenéis un establecimiento de ese tipo, los que lo tengan alquilado, a ver si luego después de estar todo este tiempo parado, los alquileres no suben. Bueno, sí, eso es otra que yo ya estuve comentando precisamente ayer con un vecino. Digo, ahora cuando la obra de la Gran Vía termine, lo van a poner todo tan bonito, tan de todo, que ahora los alquileres veremos a ver si no nos van a subir. Eso es otra cosa. Pues Antonio León, muchísimas gracias por haber intervenido en directo aquí en La Voz del Faro. Nada, a vosotros. Y esperamos que se solucionen todos los problemas. Eso esperamos. Es nuestro deseo. Gracias, Antonio. Venga, muchas gracias. Venga, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el testimonio directo, nos faltaba el hostelero y ya hubiésemos conseguido sí, todos los puntos de vista, pero es muy interesante. Pero has citado anteriormente a uno que ya estuvo aquí el otro día, yo no, ese día no lo oí, y yo he hablado con él esta mañana también, Nordin, efectivamente, y el hombre está, pues, qué sé yo, como decimos elegantemente, con el síndrome de congojonitis, porque tú date cuenta la cantidad de empleados que tiene, si durante 14 meses no va a dar 14 meses de permiso. Claro, es que... Y eso, y luego ahí prácticamente sin poder poner terraza, que no se va a poder poner, pues entonces eso es estar llamado a tener que, si no cerrar, pues no sé, a verse en una dificultad grande. Pues también me gustaría hacer mención, le podemos tener en directo, aunque seguro que en sucesivas ocasiones, pues sí, porque este tema realmente... No va a durar, va a durar y vamos a tener varias tertulias. Sí. Va a ocurrir como con Cataluña, vamos a tener varias tertulias sobre el asunto. Pero esto más interesante, porque esto no se quiere independizar. Exacto. Entonces, a mí me parece interesante el punto de vista del arquitecto Carlos Pérez Marín, en un artículo una colaboración que tuvo con el Faro de Ceuta, en el que, pues él viene a hablar sobre todo del aspecto relativo a el tráfico, la circulación, cómo va a cambiar la circulación. De hecho, con la infografía que preparó la Ciudad Autónoma y presentó en la biblioteca hace un par de semanas, tampoco termina de quedar muy claro cuáles van a ser esos cambios. Sin embargo, pues Carlos Pérez Marín, que es este arquitecto, sí se aventura sobre lo que ha podido ver y la información que le llega, los datos que él maneja, pues establecer como un pequeño esbozo de por dónde podría ir la circulación. Entonces él comenta que él se puede imaginar, de hecho, con estas palabras se imagina dos hipótesis. En la primera dice que las dos circulaciones entre calle Independencia y calle Drisi, calle Independencia, recordamos que
la playa de la Ribera, Efectivamente. para entenderlo así rápido, Sí. y la calle Drisis, que es la que da, digámoslo, al puerto deportivo, está Sí. el Paseo de las Palmeras, pero a continuación empieza efectivamente. la calle Drisis, Sí. donde se encuentra el baluarte en el que está la oficina de Sí. turismo, pues se harán en el mismo sentido, es decir, que se van a comunicar la bahía sur con la Sí. bahía norte de esa manera. Entonces, lo que argumenta este arquitecto es que esta solución va a impedir que se pueda llegar desde la Gran Vía hasta el Parador. Concreto es donde vives, donde resides. Como siempre, el parador estorbando a ciertos organismos oficiales. Entonces dice que ahora quien quiera llegar en vehículo, Sí. porque andando va a poder llegar Sí. porque es peatonal, pero quien quiera llegar en vehículo va a tener que dar un rodeo considerable para llegar a la Gran Vía, teniendo que, claro, y para llegar al Parador, teniendo que rodear las murallas reales Sí. por la avenida San Juan de Dios. Sí. Es decir, había que rodear todo el conjunto monumental de las murallas reales sí. para luego poder regresar otra vez al punto de partida. La segunda hipótesis que plantea Pérez Marín, en base, es arquitecto, además, Sí. personalmente yo he tenido en relación a otras obras, por ejemplo, el desdoblamiento de las Palmeras y Sí. otros ciertos asuntos, la peatonalización del Rebellín. Sobre otros asuntos he tenido oportunidad de hablar con él y Sí. me parece además un arquitecto bastante competente Sí. y también que tiene un punto de vista crítico sobre estas obras faraónicas. Sí. Y en esa segunda hipótesis lo que comenta Carlos Pérez Marín es que la catedral y la iglesia se convierten en una gran rotonda, por decirlo así de alguna manera. Sí, te entiendo. En esos términos. Porque el acceso desde la Gran Vía al Parador estaría garantizado, pero los camiones no podrán girar a la izquierda en el cruce de la calle Pepe Serón con la calle Drisis. Por lo tanto, ahí tendríamos otro perjuicio o habría que buscar una forma alternativa de cómo esos vehículos pesados, que todos vienen, la mayoría vienen de los polígonos del Tarajal, cómo llegan hasta el puerto si ese camino de todas formas, como siempre, se establecen cosas grandísimas, muy bien, pero luego fallan ahí. Y ahora, precisamente, el asunto de la circulación, vamos a ver cómo queda, porque tampoco queda muy claro con lo que dice, y además con cierta razón. Pero lo que sí reconoce es que, claro, el hecho de que esa zona se quedase intransitable para vehículos, que garantizaría, la celebración del arriado de la bandera de los jueves. Pero Bueno, claro, dice, eso ya lo dudo yo mucho. Pero claro, dice que, el garantizarte esa zona peatonal para un acto que dura 1 hora a la semana, tampoco no es muy funcional ni muy operativo. Es por eso. Estos son algunas de las, digámoslo así, algunas de las reflexiones que hace este arquitecto, que además él asistió a la presentación de la infografía a la biblioteca, incluso hizo preguntas allí tanto al consejero como al arquitecto encargado de la obra. Y bueno, me parece interesante. Y al final se quedó con más dudas que si vamos tú y yo, que sabemos un poco menos de eso que el arquitecto. Si es que, yo creo que realmente todo conduce, y aquí estoy yo ya saltándome la figura de moderador, pero es que todas las personas a las que le preguntan, nadie sabe realmente cómo se va a desarrollar es la gran incógnita. Y yo antes decía, cuando he visto a los de Caballas ir al juzgado, que era un poco estar como siempre, pero a lo mejor en esta ocasión van a tener hasta razón, porque después de eso, de momento puede interrumpirse el comienzo y puede retrasarse un poco, y a ver si mientras tanto esas dudas que hay quedan aclaradas. Pues a mí me gustaría también Jesús Carretero, politólogo, lo digo para quienes se incorporen ahora al debate o a la tertulia que estamos manteniendo telefónicamente, pero también aquí los dos. Realmente, por ejemplo, ya desde el Parador ya se puede ver que han eliminado esa serie de aparcamientos que había junto a la catedral. Claro, ya hay por ahí una serie de casetas de esas o algo por el estilo, y poco a poco. Mira, de todas formas, a mí eso no me extraña, hubiera la obra o no la hubiera, porque el Parador, que en cualquier sitio es el punto el centro de cualquier ciudad o cualquier pueblo. Eso, por ejemplo, el de Gredos, que está allí aislado, pero en Navarredonda de Gredos, y eso todo es mirar hacia el Parador
con buenos ojos. Aquí, bueno, pues no sé, hay algunos organismos que parece que no, eso. Y entonces, todo lo que sea ir quitando posibilidades al parador, pues parece que es ley de vida. A mí me gustaría también mencionar un artículo que sobre este asunto, pues, publica hoy la edición impresa del periódico El Faro de Ceuta, en este miércoles 7 de febrero, y es en concreto, pues, que en ese parquecito que hay en el... Yo lo llamo así, el paso de peatones que hay allí en Vítor y Goñalón. Bueno, es más bien es abajo, en la zona donde desemboca la Gran Vía con la Plaza de la Constitución. Efectivamente. Ya han comenzado pues la retirada de esos árboles en la entrada de la zona. De momento me parece que hoy estaban no talando, sino podando. Podando. Y en eso me he dado yo cuenta al venir para acá, digo, caray, no creo que vayan a tirar esto, no creo que se vayan a cargar estos árboles, porque si se está diciendo siempre, ay, que hay pocos árboles, que hay no sé qué, y ahora eso que está ahí, y además que no estorba a nadie, por ahí no creo que vaya a circular ningún tranvía. En esa confluencia, en la confluencia de la avenida más conocida como Gran Vía, pero la avenida Sánchez Prado con Vítor y Goñalón, ahí va el famoso jardín vertical que está dentro del proyecto. Y para eliminar para comenzar ese jardín vertical, pues van a eliminar antes este jardín que ya está ahí. Y eso del jardín vertical, bueno, veremos a ver cómo... Claro, son muchas incógnitas, porque incluso... mira, incógnitas tan bonitas como cuando hicieron ese otro edificio grandísimo en el Rebellín, eso de Sizac, el arquitecto ese. Sí, bueno, la manzana del Rebellín. La manzana del Rebellín, que todo era... y eso, y al final pues ha quedado, pues yo no sé... no voy a decir que a mí me guste o no me guste, porque para eso hay otras personas a las que les gustará más. Mucha obra faraónica también. Claro, el acabado nunca sabemos cómo va a quedar, pero por ejemplo, en esta misma zona, enfrente de este jardín vertical, enfrente, dentro de la infografía que presentaron de esa animación audiovisual, aparece una parada de taxi y aparece solamente pues ¿cómo lo diría? Un banquito como para 3 personas, con un pequeño techado, una mampara para cuando están esperando el taxi. Exacto, en el caso de lluvia, de inclemencia meteorológica, de calor y tal. Y claro, parece insuficiente, al menos es lo que dicen los taxistas. Por eso digo que hasta que nos veamos cómo va quedando, no vamos a saber realmente. Si es que no se está viendo nada de todas las cosas, porque no hay claridad, todavía no se está viendo nada que diga, hombre, pues esto va a beneficiar mucho, mucho, mucho. Los taxistas se quejan, los establecimientos se quejan, y eso, pues cuando luego ya los peatones, a lo mejor un poco menos, pero el que tenga que ir en coche, que muchas veces hay quienes tienen que ir, yo el coche no lo utilizo en Ceuta nunca. Pero bien, también van a decir, bueno, y ahora tengo que dar la vuelta al mundo para poder llegar a 18 metros más allá. No sé, a ver, que den alguna explicación. Pues bueno, seguro que obtenemos una explicación en próximas fechas, porque me van a permitir que utilice este término. Parece que la población como que se está sublevando un poco con este asunto. Hombre, claro, es que cuando perjudica a uno, a otro y a otro y a otro, a lo mejor no todos van a estar equivocados. Así que Jesús, a mí lo que me queda es agradecerte el que hayas compartido con nosotros este espacio de debate hoy. Todo lo contrario, y además te lo decía al principio y te lo digo ahora a la hora de cerrar. Has elegido el asunto en el momento clave. Sí, además ha coincidido con que han interpuesto la denuncia Caballa, así que yo creo que... Y antes hablabas de 1 minuto de silencio, no sé qué, por el último de los fallecimientos de una señora que realmente siempre es lamentable. Yo ayer me acordaba mucho también de que ayer 60 años hizo que el Manchester United tuvo el famoso accidente de Múnich, y yo es que llegué a conocer a algunos fíjate, yo era un crío entonces, de algunos de los jugadores aquellos, como por ejemplo a Taylor o a Edward o a Coleman, y eso, yo les conocí personalmente por una casualidad, pero esa casualidad, y ayer me acordaba de todos ellos. Pues con ese recuerdo, Jesús Carretero, politólogo, nos despedimos de nuestro espacio de la tertulia, y mañana volveremos de nuevo con más información en nuestra programación local, pero no dejen el 89.8 de su FM, porque ahora comienza el programa La Mañana con Montse Taboada. Nosotros nos despedimos aquí y le deseamos muy buena tarde. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.